Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo breves cápsulas de este libro, Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, sinsentido y demás barrabasadas. Y el día de hoy vamos a leer Dije entre mí, pensé entre mí, reí entre mí. Espero que les guste. La expresión coloquial dije entre mí no es incorrecta, pero se trata de un arcaísmo, con el sentido de dentro de, en mi interior o para mis adentros. Ejemplo del Lazarillo de Tormes, 1553. Cayóme mucho en gracia y dije entre mí, ¿cuántas de estas deben de hacer estos burladores entre la inocente gente? Ejemplo de la Diana 1559, de Jorge de Montemayor, y dije entre mí, ¡ay, Arsenio! Ejemplo del Gil Blas de Santillana, 1715, y Alain René Lesage, en su versión castellana de 1842. Caspita, dije entre mí. Yo me contentaría con cualquiera de estos platos. En el Diccionario Panhispánico de Dudas informa que esta expresión se conserva en el habla rural o popular de varios países americanos, pero lo cierto es que en México especialmente su uso es mucho más amplio que el del habla popular o rural. Por supuesto, en el ámbito literario y culto, en la actualidad, es frecuente que se sustituya con las locuciones dije para mí, dije para mis adentros y me dije, eliminando la preposición entre del latín inter. Si bien esta preposición tiene la acepción principal que denota la situación o estado en medio de dos o más cosas, ejemplo, estaba entre la espada y la pared, también es cierto que una segunda acepción se aplica exclusivamente adentro de o en lo interior. Con el verbo reír también es un arcaísmo la expresión reí entre mí, sin que ello signifique incorrección. He aquí un ejemplo tomado del Lazarillo de Tormes. Me reí entre mí, notando la inteligencia del ciego. El diccionario académico utiliza un ejemplo, pero con el verbo pensar. Así leemos lo siguiente en el diccionario de la Real Academia Española. Tal pensaba yo entre mí. El problema que presenta esta expresión es que estamos ante una flagrante y escandalosa redundancia, por más que algunos quieran vestirla de fina seda pleonástica, atribuyéndole la intención enfática o deliberadamente retórica. Las expresiones dije entre mí y reí entre mí, con sus variantes de tiempos verbales, no son en absoluto incorrectas, sino simplemente coloquiales y arcaicas, pero de amplio uso en el habla y en la escritura populares, mismas que se sustituyen en el ámbito culto por las construcciones equivalentes, dije para mí y reí para mí, con sus variantes de tiempo o mejor aún, dije para mis adentros, me dije o reí para mis adentros, pero pensé entre mí, pensé para mí y pensé para mis adentros, con sus variantes temporales, son construcciones del todo redundantes, pues la acción de pensar siempre es interna o interior y siempre es para uno mismo, en tanto no se externe el pensamiento a través del habla o de la escritura. Es torpe, por tanto, y por tonto, decir y escribir pensé entre mí, y pensé para mí, y pensé para mis adentros, más sus variantes verbales de tiempo, pensó, pensaba, pienso, etc. Aunque la redundante Real Academia Española no desautoriza estas construcciones, puesto que incluso utiliza en sus mamotretos el ejemplo ya transcrito, tal pensaba yo entre mí. Los académicos de Madrid no se percatan siquiera de que el acto de pensar no se da fuera de quien piensa, sino hasta que éste lo expresa. No es cosa de quitarse los zapatos y los calcetines, y que de manera natural emane de los pies el pensamiento. El pensar siempre es interno, en el interior de uno y para los adentros, y solo pierde este sentido de introspección al momento en que la persona que piensa externa dicho pensamiento, sea a través del habla o bien de la escritura. En España, reino de la redundancia y el pleonasmo, existe la expresión coloquial pensar para mi capote, que denota, según los españoles, pensar para uno o en voz queda. Ejemplos: entonces no pude por menos de pensar para mi capote. Como decía un sabio latino, pienso para mi capote que el asesoramiento no era bueno.
Para el caso se trata del mismo vicio redundante. Lo correcto sería no pensar para mi capote, sino decir para mi capote o hablar para mi capote. Decir y escribir pensé entre mí, pensé para mí, pensé para mis adentros o pensé para mi capote, en realidad es cagarla. Si acudimos al diccionario de equívocos de León Denev, tales expresiones redundantes configuran el pecado de pensar con el culo, expresión igualmente española, cuyo sentido explica Denev, pensar de forma incongruente, o sea, pensar sin considerar que el verbo transitivo pensar, de latín pensare, tiene como principal acepción formar o combinar ideas o juicio en la mente. Ejemplo del mismo diccionario de la Real Academia Española, me asusta lo que pienso. Siendo así, ¿cómo podríamos pensar si no es para nuestros adentros? Lo que sí podemos hacer sin redundancia es decir para nuestros adentros, decir en voz baja e incluso en silencio, decir en sentido figurado, lo que solo es para nosotros, no compartido con nadie más. Así como los académicos de Madrid y sus hermanos de América y Filipinas no han meditado con esto y más bien han extendido sus incapacidades de pensar rectamente, asimismo muchas personas, incluida gente ilustrada y de mucha preparación profesional y académica, imitan sin reflexionar las torpezas que autoriza el diccionario de la Real Academia Española. Las expresiones redundantes pensé entre mí, pensé para mí y pensé para mis adentros, con sus variantes temporales, abundan en Internet, son frecuentes en el habla y tienen amplia difusión en las publicaciones impresas, diarios y revistas, libros, inclusive en una novela leemos lo siguiente: mi padre me dejó, quizás me habló y yo no me levanté, pensé para mí. Para evitar tal redundancia, lo correcto es decir y escribir: mi padre me dejó, quizá me habló y no lo escuché, me dije, o si se quiere, dije entre mí. La lectura del día de hoy no resultó tan pequeña, pero espero que sea de utilidad. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo sin sentido o demás barrabasadas.